Quiero invitarles a que abran la Biblia en Mateo capítulo 7, inicialmente capítulo 7, versículo 24 al 27. Mateo capítulo 7, 24 al 27. ¿Están allí? Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Acompáñenme al capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios, verso 12. También vamos a tomar allí un fragmento de la palabra del Señor. Verso 11, lea conmigo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Permanece en Jesús, es el lema que me tocó en el marco de esta convención, en la que hemos tenido muy buena palabra, buena administración de la palabra desde el día sábado, que empezamos con nuestra noche de alabanza, y todos los mensajes que hemos oído han sido de un poderosísimo impacto. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero empezar diciendo que a los creyentes no nos cabe la menor duda de que Jesucristo es el gran fundamento de nuestra fe. ¿Me escucharon lo que acabo de decir? Jesucristo es el gran fundamento de nuestra fe. La Biblia, que es rica en figuras, en símbolos, en metáforas, en alegorías, presenta al Señor, entre otras figuras, como una piedra o como una roca, con todo lo que esto representa. Por eso Jesús puede ser, figurativamente hablando, una piedra en el camino en la que tropiezan los incrédulos. Isaías capítulo 8, verso 14 dice entonces: Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Efectivamente, en esta piedra, según la profecía bíblica, tropezaron los judíos. Jesús es, hermanos, simbólicamente la piedra con la que los israelitas han tropezado, porque se negaron a creer en Él como el Mesías, como el Cristo. Amén. Cristo les hizo la vida a cuadritos a los judíos. No comprendían el porqué de su poder, de su mensaje, de la eficacia de su predicación, la eficacia de su orden a las enfermedades, incluso a las tormentas. Y Cristo fue el punto en el que tropezaron los judíos, deseando probar su justicia a través de sus propias obras y desconociendo a Jesús. Pero además la Biblia usa la metáfora de la roca en las Escrituras, que es algo más grande que la piedra, por lo menos su composición física es más fuerte. Y cuando Cristo es presentado como la roca en la Biblia, nos quieren comunicar algo sólido, algo estable, algo inmutable. ¿Cuántos dicen amén? Algo resistente, algo inconmovible, algo en lo que podemos apoyarnos sin temor.
Amén. Muchos autores de la Biblia utilizaron la metáfora para describir el carácter sólido, el carácter firme, estable e inmutable del Señor. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Por eso Jacob lo llamó el fuerte de Jacob, la roca de Israel, en Génesis 49, 24. Moisés en Deuteronomio 32, verso 4, y Habacuc, capítulo 1, verso 12, lo llaman como la roca, o coinciden en afirmar que Él es la roca. En reiteradas ocasiones el rey David se dirigió a Dios como su roca, su refugio de salvación. Hay un salmo en el que dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? En el capítulo 78 del libro de los Salmos, que evoca la rebeldía de Israel en el desierto, esos recurrentes momentos en que Israel creía y dejaba de creer en el Señor, dice que cada tanto que Dios los castigaba, se volvían a Él. Y el verso 12 dice: y se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios Altísimo era su Redentor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Que no le das un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso? El épico incidente de Éxodo capítulo 17, en el que la roca vierte agua para el pueblo, es entendido según 1 Corintios capítulo 10, verso 4, como la presencia del Señor, como la gran roca en el desierto. Dicen los escritores que Pablo, cuando se refiere a esta roca, se está refiriendo a una gran mole, a una montaña rocosa. De allí que la roca espiritual que los seguía a lo largo de sus jornadas por el desierto no era una roca pequeña, sino la gran roca que es Cristo. Es más o menos la figura que Isaías tiene en mente cuando se refiere al Mesías en el capítulo 32, verso 2 de su profecía, que dice: y será aquel varón como escondedero contra el turbión, y como refugio como contra el vendaval, como arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Los supuestos edificadores de Israel, el pueblo escogido de Dios, trataban de edificar al pueblo, pero en un sistema religioso de tradición, de obras, de errores, de mala interpretación de la ley, y carecían de fundamento. A la hora de fundamentar su fe, y tuvieron la oportunidad histórica de levantar una nación política, militar y religiosamente fuerte, inamovible, estructurada, y tuvieron delante de ellos a la roca, a Cristo. Amén. La examinaron y la desecharon. ¿Cuántos dicen amén? Pedro afirma que Isaías 28:16 dice que aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere en él no se apresure. Y el apóstol Pedro dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? ¿Alguien puede gritar gloria a Dios? Es la base fundamental. Y yo quiero conectarme con esto porque esto de permanecer, yo quiero enfocarlo alrededor de la figura de la roca. Amén. Pueden ser algunas variables y la enseñanza es muy amplia, pero quiero pensar en eso. Porque Jesús se constituye en el fundamento de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Amén. Vino a ser la cabeza del ángulo. Amén. En tiempos bíblicos se utilizaba una piedra angular como la base, como el estándar sobre el cual se construiría un edificio. A partir de allí toda la estructura quedaría bien. Era la parte central, el eje central, la parte medular, espinal, lo que haría, se constituiría en el punto de partida para edificar bien estructurado un fundamento. Sin embargo, no lo aceptaron, lo desecharon. Y a partir de todas estas profecías, entendemos que cuando Cristo habló de edificar su iglesia sobre la roca, significa la existencia misma,
Es decir, que la existencia de la iglesia y el propósito de la iglesia dependen, influyen de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Que la solidez y la continuidad de la iglesia dependen de su permanencia en la roca. Alabanzas al Señor. La iglesia es imbatible y lo va a entender ahora. Yo prefiero, ante las hipótesis, porque hay quienes dicen que Jesús se refería a Pedro cuando habló de edificar la iglesia sobre la roca, que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia. Yo prefiero asumir que esa roca es el Señor Jesucristo. Grite gloria a Dios. Yo prefiero admitir la tesis, la doctrina de que Jesucristo es la roca y no Pedro. Si Pedro hubiese sido la base de la iglesia, hermanos, nosotros seríamos una anécdota. Seríamos una historieta que se diluyó en el espacio. Imagínate tú a un hombre timorato, pusilánime como Pedro, que fue capaz de jurar 3 veces que no conocía a su Señor y fuera el fundamento de la iglesia. Hermano mío, alguien nos habría contado de que existió una iglesia, como un hombre llamado Teudas que quiso ser alguien, como un tal Judas que quiso ser alguien. Nadie sabe quién es ese Judas, nadie sabe quién es ese Teudas, pero la historia sabe quién es Jesucristo. No los oigo. Si quería aplaudirlo, no los oigo. Fuerte ese aplauso, fuerte al Señor. Alábelo, alábelo, alábelo. Esto se pone interesante. Alábelo porque esto se torna interesante. Aleluya. Tú eres Pedro, pero yo edificaré mi iglesia sobre la roca. Amén. Si la intención fuera señalar a Pedro como el fundamento, hubiera sido más natural decirle: tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Pobres los que creen que el fundamento es otro. Por eso esa religión se ve imbuida en tantos problemas y en tanta inmoralidad y en tantas debacles y en tantas crisis. Amén. Y no es más que una fachada, pero la iglesia del Señor Jesucristo es inamovible. Alguien que grite gloria a Dios, alguien que le alabe, alguien que le exalte. Alabanzas a su nombre, alabanzas a su nombre. De allí que la referencia en 1 Corintios 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es una verdad enfática de que Jesucristo y solo Él es el fundamento de la fe de la iglesia. Sin ese fundamento, ningún edificio espiritual es de Dios ni permanecerá. Un hombre llamado Gamaliel dijo: ustedes, ¿por qué? Voy a usar un término moderno nuestro. ¿Ustedes por qué cogen lucha con ellos? Son un grupo. ¿No se acuerdan que en la esquina Teudas montó una organización y Judas montó otra? Se murieron y desaparecieron. Déjenlos, el tiempo lo dirá. De aquí a poco se apartan y no siguen. Si es de los hombres, todo cuerpo se cae por su propio peso. Pero si es de Dios, ni lo intenten, porque no habrá poder que los detenga. No sé si me está recibiendo la palabra. Yo no creo que el ánimo de la iglesia se haya mojado. La iglesia pentecostal no hay lluvia que la pare. Por Dios bendito, si no la paró el imperio romano, no la va a parar un aguacero. Alábalo, 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 alábalo. Dale gloria a Dios. Los pentecostales hablamos en lenguas aún bajo la lluvia. Apláudalo, 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 porque se torna interesante. Seguro habrá otro sistema religioso. Yo quise traer esta palabra porque usted me va a permitir. El hermano John Jairo dijo: él se va a tomar su tiempo. Amén.
Otros sistemas religiosos que se fundamentan en otras personalidades: Mahoma, Buda, Confucio y hasta Pedro. El judaísmo, el hinduismo, entre otros, pero ningún fundamento tan sólido y permanente como Jesucristo. Aleluya. Cualquiera de esos hombres, lo más que les alcanza es llamarles iluminados y maestros. Aleluya, aleluya. Yo he escuchado oradores, hermano. Yo he leído oradores, hermano. He oído hombres que han dicho cosas, pero no he escuchado a nadie atreverse a decir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh, yo no sé si los pentecostales... ¿Dónde están los pentecostales, Moncho? Alguien tiene que irse de esta convención presumiendo al Cristo que tiene. Aleluya, aleluya. Vea, hermano, hay gente en la tierra que llena de pánico al diablo. Cuando estábamos pequeños nos decían el coco, el coco, el coco, y había que correrle al coco. Hasta que la Biblia nos enseñó a resistir al diablo, y el que sale corriendo es él. Alabanzas al Señor. Yo siempre recuerdo a un pastor que decía que un joven le decía: pastor, todas las noches me sueño que el diablo corre detrás de mí, ¿qué hago? Y el pastor le dice: perfecto, fresco, la próxima vez que se sueñe eso, dé media vuelta y corra detrás de él usted, porque el que tiene que correr es él. Adóralo, adóralo, adóralo. Alábalo, alábalo, alábalo. Dele ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. Dele ese aplauso fuerte a la gloria de Dios. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Cada filosofía humana, hermano, cada sistema religioso, cada código de conducta está condenado al fracaso. Está bien el comportamiento de la gente, está bien la religión, está bien la meditación trascendental, está bien que se porten bien, perfecto. Pero esos no son nuestros fundamentos, porque las filosofías humanas se caen, no tienen solidez. Solo hay un fundamento. Amén. El Señor Jesucristo es el único digno de nuestra entera confianza. Ningún religioso, ningún líder, ninguno puede presumir que se levantó de la tumba, y siquiera presumirlo. Hermano, por favor, es que esto es poderosísimo. Lo que le estoy diciendo es muy poderoso. Jesucristo llegó a la muerte, a la entrada de la muerte, y le dijo: muerte, te vine a matar. Así es lo que dice la profecía. Muerte, yo seré tu muerte. Alabe, 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 alabe y glorifique el nombre del Señor. Los únicos que pueden presumir de que su Señor, el fundador de su fe, está vivo, son los pentecostales. No los oigo a los pentecostales esta noche. Esto tiene que terminar en una tremenda bendición. Alábalo, 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 alábalo. Dicen que cada musulmán tiene la sagrada obligación de visitar la Meca por lo menos una vez en la vida, en el mejor de los casos en el mes del Ramadán, para conocer la tumba donde está sepultado su profeta. Yo quisiera ir a Tierra Santa y a conocer y mirar, y me gustaría, pero no voy con la intención de sacar el pañuelo y llorar: aquí yace mi Salvador, aquí están los restos de mi Señor. No, mi Señor ahora está sentado en el trono del universo. Por Dios bendito. Alaba y glorifique el nombre del Señor. Hay
evangélicos que creen, Omar. Pobres los pentecostales, pobres los Jesús solos. Porque ellos creen que hay tres y nosotros tenemos a uno de los tres. Lo que no saben es que ese uno es el único. El que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. Déjeme seguir predicando esto, hermano. Ay, yo siento que la presencia de Dios está aquí. El Señor es el único en el que podemos fundamentar nuestra vida en Él. ¿Cómo se le ocurre decir a Jesús: y yo voy a estar con vosotros todos los días? ¿Cómo lo hace? ¿Y a quiénes se refiere? Porque si está con Ferley y no es todopoderoso, no podría estar conmigo. Y después de 2000 años todavía estar conmigo, ¿cómo lo hace? Aleluya, aleluya. Adórelo, 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 adórelo. Él es inmutable, hermano. Alábelo, alábelo. Él es inmutable. A mí no me agrada, y yo siempre lo he dicho, John Jairo, no me gusta predicar una iglesia nostálgica. Y no me creo el cuento de que si fulano de tal no está al frente de la iglesia, ¿en manos de quién va a quedar la iglesia? Y lo voy a repetir como lo dije la otra vez: muérase tranquilo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé otra, pero esta iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, sigue en las manos de la roca inconmovible y firme. Alábelo, alábelo. A mí no me gusta predicar un evangelio nostálgico. No me hable de los grandes avivamientos de hace años. No me diga que el Espíritu Santo alcanzó nomás para la convención en Palmira, en la central de Palmira. Mentira. Yo he sentido al Espíritu Santo en esta convención también. Alabe, 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 alabe. Adore allá donde se encuentra. Yo casi no los alcanzo a ver, pero alabe, glorifique el nombre del Señor. No interesa si yo los veo. Hay poder en el nombre del Señor. Diga: hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre del Señor. Todo. Todo lo demás está sujeto a cambios. Amén. Variaciones. Todas estas cosas del mundo son frágiles, son temporales, son inestables. Pero Jesús y sus principios permanecen inamovible, inalterado, ileso, incólume. Como su poder, su grandeza no se altera. Él es perpetuamente el mismo. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es lógico, dijo alguien, creo yo, que aquel que es primero en rango en el universo, aquel que es el punto de referencia para la historia, aquel que es el agente, aquel que es la meta, aquel que es el precursor, aquel que es el sostenedor, aquel que es el gobernante de la esfera de la creación, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que es el principio, aquel que es el final, la fuente, el principal, aquel que es el primero de todos los resucitados, aquel que es el primer fruto. Él se le puede llamar preeminente, soberano, glorioso, sublime, alto. Todos los calificativos que se le ocurran, dígaselo al Señor Jesucristo. Dele ese fuerte aplauso a la gloria de Dios. Colóquese de pie donde está y dé un aplauso, por favor. Colóquese de pie allá donde se encuentra y dé un aplauso. Siéntese, porque viene algo bien interesante para lo que tiene que ver con la iglesia. A la luz de este gran acopio de verdades, no necesitamos discutir si Cristo y sus verdades son inmutables, inamovibles, inalterables.
La permanencia del fundamento no está en riesgo, en entredicho o en cuestión. No se ha visto ni siquiera seriamente amenazado. Nunca de los nunca la iglesia del Señor estuvo en riesgo. Él dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Deje de andar creyendo que porque estamos en la era del internet y porque hay redes sociales se está acabando la iglesia. Perdón, se estará acabando la fe suya, pero la iglesia no hay quien la destruya. Alabanzas al Señor. Hay gente en el mundo que se fue diciendo que como en la iglesia ya no hay unción, como en la iglesia ya no hay gracia, como en la iglesia ya no hay poder, les va a pasar lo que le pasó a los de la boda de Caná, que cuando corrió el rumor de que ya no había vino, se fueron y se perdieron del mejor vino. Viene un mover estrepitoso del poder del Espíritu Santo para la iglesia. Alabe y glorifique el nombre del Señor. La iglesia no se ha visto seriamente amenazada, ni por el sistema judío, ni por el imperio romano, ni por el oscurantismo, ni por la contrarreforma, ni por la Inquisición, que fritó literalmente cristianos, que descuartizó literalmente cristianos, que tiró familias enteras a las arenas llenas de fieras insaciables. Nunca pudieron parar la iglesia. Hermanos, mataban a un cristiano y a la otra semana 8 nuevos cristianos se convertían. No sabían qué hacer. Y yo siempre he dicho, Roma, que era un imperio demoledor y que molió a toda Europa y que doblegó a toda Europa, no había quien lo parara. ¿Sabe quién puso de rodillas a Roma? La iglesia del Señor Jesucristo. Alguien que alabe. Jesucristo, la base de la iglesia, no se ha visto seriamente amenazada. Ha sobrevivido al efecto corrosivo de los años, a los embates de las ideologías políticas. No le han podido bajar del podio a Jesucristo. Han nacido personajes rutilantes, famosos, inteligentes, pero el que está en la parte alta se llama Jesucristo. Ni la deserción de creyentes, ni las divisiones teológicas no han puesto nunca en jaque el fundamento que es Jesucristo. El que ha embestido al fundamento ha provocado al Dios de Israel. Cualquier sistema, cualquier persona poderosa que se levante a arrollar esta roca es como estrellar un huevo contra la pared. Aleluya. No se ponga a dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor a Saulo. Saulo, ¿qué estás haciendo? Saulo, te estás haciendo daño. Porque él dijo, yo los acabo. Los acabo. Estás dándole puntapiés a un clavo, Saulo. ¿Quién eres, Señor? Ay, yo por eso soy pentecostal hasta la médula. Yo soy la segunda persona de la Trinidad. Debió decir, no, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy el amo y Señor del universo. Y sabes, Saulo no le llamaba Señor a nadie que no fuera Jehová. ¿Quién eres, Jehová? Pues Jehová es Jesucristo, el Dios de los pentecostales, el Dios de los que creemos en un solo Dios. Dele ese aplauso fuerte a la gloria. Y es aquí donde quiero plantearle algo. Pablo, lo que vamos a discutir, lo que quiero insistir en esta noche es, si nuestras convicciones, iglesia, tienen la solidez de la roca en la que están fundamentadas. Amén. En lo que se basan. Si nuestras convicciones resisten un examen incisivo, inquisidor, agudo. Si tenemos la capacidad de permanecer creyendo lo que hemos creído siempre. Porque Pablo, después de afirmar que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, luego dice, y si alguno sobreedifica en este fundamento,
Revise cómo está sobreedificando. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Porque de eso va a depender mucho que su vida continúe sobre la roca. Usted me está siguiendo, ¿verdad? Es decir, el fundamento no está en riesgo. Pero mire cómo sobreedifica. Hay tres materiales: oro, plata y piedras preciosas, muy parecidos a la roca. Y otros tan frágiles como la madera, el heno y la hojarasca. Y la permanencia del creyente va a depender de cómo sobreedifica. Ay, hermanos, es muy triste que haya creyentes que escojan edificar sus vidas con madera, heno, hojarasca. Hay creyentes frágiles, volubles, timoratos, medrosos, pusilánimes, creyentes de cristal, que se van, dice, porque el pastor no los saludó, que porque no los visitaron, que porque no le dieron un cargo. Amén. Se desaniman por nada. Cada nueva tendencia la aplican para su vida y le dan la espalda a la verdad. Cada nueva doctrina que se impone la capturan y la reciben. Yo recuerdo que un hermanito se me acercó a decir: hermano, yo leí en una revista que decían que Jesús y María Magdalena se casaron y tuvieron hijos. ¿Eso es verdad, pastor? Otro se me acercó diciéndome: ya conozco la verdad, el ángel del Señor está en el occidente. ¿Qué clase de cristiano es ese? Que cada nueva doctrina que aparece se diluye lo que ha creído. Ay, da vergüenza con la iglesia primitiva, que eran impenetrables como su fundador, que eran tan radicales como quien la concibió, que eran imbatibles, que eran rocosos. Una vez recibieron al Espíritu Santo, nada los hacía retroceder ni un milímetro de lo que creían, incluso a pesar de la amenaza de muerte. Y los adversarios decían: oye, ¿y estos de dónde sacaron tanta fuerza? ¿De dónde esa enjundia? Y usando un colombianismo, ¿de dónde ese perrey? Los azotaban y les daba risa. Los metían a la cárcel y al otro día estaban predicando en la calle. Pero señores, ¿qué hacemos con ustedes? Si ayer les advertimos que no predicaran más. Y dice Pedro: ¿y qué hacemos? Aleluya. No podemos callar. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. No podemos. Hay algo poderoso metido en nosotros. Hay algo glorioso metido en nosotros. Cuando la iglesia sabe que su fundamento es de roca, que su fundamento es inamovible, los verdaderos cristianos también capturan, amén, heredan de esas características. Y dice: ¿sabe por qué se comportan así? Porque han estado con Jesús. Oh, alábelo, alábelo, alábelo. Por allá alguien está glorificando el nombre del Señor. Dale otro aplauso fuerte a la gloria de Dios. Pedro habla de que nosotros somos piedras vivas porque Él es la piedra. Salmo 42 dice: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso mis pies sobre una roca y me hizo pisar en terreno firme. Oh, aleluya. ¿Cómo hace el creyente ahora para permanecer firme? Pues tiene que adquirir la firmeza de su roca, de su fundamento. Nuestra fe debiera ser tan sólida como la base en la que está puesta. Amén. Vamos a suponer que esa gran tormenta que golpeó aquella casa es la tormenta mayúscula: precipitaciones, vientos, huracanes, ríos fuera de cauce, deslizamientos de tierra y un largo etcétera. Y la Biblia habla de los vientos de doctrina, de las nubes sin agua, del enemigo viniendo como río, de las corrientes de este mundo y demás. Habla de pasar por las aguas, por el fuego, por el río.
Y aunque el fundamento no se va a afectar, si usted y yo no hemos edificado una casa verdaderamente sólida, nuestra fe y nuestra convicción se va a ver seriamente afectada. Por eso hay gente que se está yendo por cualquier problema, pero cuando viene la tormenta, lo primero que se requiere es que el embate del tiempo no me afecte. Por ejemplo, pasan los años y debo seguir creyendo lo que he creído siempre. ¿Alguien quiere permanecer en la roca? ¿Alguien quiere permanecer en la roca? Hace 45 años, dice Caleb, vengo creyendo lo mismo. Tengo 85 años. Estoy tan fuerte como aquella vez. No he dejado pensar y de creer lo que Dios me ha dicho. Yo estuve aquí en esta tierra hace mucho tiempo y se la pedí a Jehová y vine por ella. El día que dije que esa tierra era para mí, casi me apedrean. Se burlaron de mí. He venido a cobrar esta factura porque yo vengo creyendo hace muchos años en la palabra de Dios y sigo creyendo que lo que Dios ha dicho es firme. Alguien que aplaude y glorifique el nombre del Señor. Yo quiero que me ayuden con algo ahí de fondo, muchachos, porque no voy a extenderme mucho. Ayúdame con algo ahí. Las circunstancias embisten nuestras convicciones, hermanos. ¿Cómo voy a permanecer yo? Si la roca es firme, no se va a mover. No hay tentación, no hay doctrina, no hay concepto, no hay ideología que afecte a Jesucristo. En estos días estuvimos llenos de pánico porque la ideología de género van a enseñar en los colegios y en las universidades, y los hermanos decían: ¿y qué va a pasar con los muchachos de la iglesia que están yendo a la universidad? Se tocará sacarlos, y los que están yendo a la escuela. ¿Y sabe yo qué dije? No va a pasar absolutamente nada. Que aprobaron en el Congreso una ley. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Nada. Van a enseñar una doctrina torcida. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Nada. Esos muchachos suyos van a seguir hablando en lenguas. Esos muchachos universitarios serán los próximos predicadores de estos lugares. Envíelos a la universidad, envíelos al colegio. Eso sí, enséñenles la palabra. Ay, dale el aplauso fuerte. Colócate de pie, por favor. Alábelo, 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 alábelo. Hay poder en el nombre del Señor. 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 Mire cómo sobreedifica. No sea un cristiano de cristal. ¿Sabe cuánto cristiano se quebró en la pandemia? Aleluya. ¿Sabe cuánto creyente demostró de qué material estaba hecho en la pandemia? Muchos no volvieron a la iglesia. Aleluya. Pero los sólidos hablaban en lenguas en la sala de su casa. Los sólidos danzaban en la habitación. Los que tienen carácter rocoso, los que no los mata ni la pandemia. Alabanzas al nombre del Señor. Danzaban y alababan el nombre del Señor y recibían el Espíritu Santo en la sala de su casa, y veían al predicador por su dispositivo y sentían la presencia de Dios, y no veían la hora de que se abrieran los templos. Y aquí estamos, sobrevivimos, amén, porque no somos de cristal, somos tan sólidos como la roca en la cual está fundada nuestra fe. Alguien que alabe y glorifique el nombre del Señor. Claro que hay circunstancias, claro que hay un imprevisto, claro que hay cosas que alteran el orden, y viene el culto y vienen trayendo la alabanza. Israel trae un jolgorio, una fiesta, hasta que se enteran que Faraón viene y se acaba la alegría, y comienzan a decir: Moisés es un genocida que nos trajo a morir en el desierto, y comenzaron a complicarse y a no creer. Hermano, la iglesia no depende de las circunstancias.
Oh, aleluya. Pedro está envalentonado diciendo: aunque otros te nieguen, yo no te negaré. Pero cuando llegan 500 hombres, una turba que se llevan a Jesús, dice: yo ni siquiera lo conozco. El pueblo que gritaba Hosana al rey, cuando lo vieron preso, le dieron la espalda y gritaron: crucifíquele. La vida cristiana no depende de las circunstancias. Mire cómo sobreedifica. Si usted quiere permanecer en Cristo, no sea un cristiano mediocre. Por Dios bendito, no sea tan frágil. Usted está parado sobre roca. Aproveche el fundamento que tiene. Sáquele partido a la solidez de ese fundamento y haga una vida cristiana imbatible, inamovible. Levanta tus manos, habla con Jesús de Nazaret. Adóralo, 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 adóralo. El fundamento nuestro no es inestable, no es cambiante, no es emocionalmente inestable. Jesucristo no es bipolar, Jesucristo no es de doble ánimo, y por consiguiente ningún hijo de Dios debiera ser con esas características. Él es el punto fijo en medio de la turbulencia. Él es el único que duerme plácidamente en medio de una tormenta. Él es el que conserva la calma mientras lo acusan, mientras lo escupen, mientras lo abofetean. Pablo dijo: estamos atribulados en todo, amén, en apuros, perseguidos, derribados, pero no estamos destruidos, hermano. Alabe, 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 por favor, adora el nombre del Señor. Por favor, explíqueme por qué a Job se le mueren los hijos en un solo día, se le queman los cultivos en un solo día, se le roban el ganado en un solo día, y se sienta a decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, aleluya. Explíqueme por qué Giesi está corriendo en la sala de la casa diciendo: ahí hay 1 millar de asirios que nos van a matar. Y está el profeta Eliseo tomándose una limonada en una hamaca, relajado. Nos matan, hasta que él dice: Señor, hágame un favor, ábrale los ojos a este muchacho para que él vea que es más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermano, la iglesia no está amenazada, la iglesia no está en riesgo. Habrá uno que otro desanimado, habrá uno que otro que no entiende dónde está parado, pero los verdaderos cristianos, no hay diablo que los destruya. Adore, glorifique el nombre del Señor, exalte la grandeza del Señor. No hay demonio. No me hable del diablo nuevo, no me hable del diablo recargado, no me hable del nuevo demonio, la nueva versión del diablo. Porque si me habla del mismo diablo viejo que yo conozco, Jesucristo lo venció hace muchos años en la cruz del Calvario. Explíqueme cómo hacen un par de pentecostales con llagas en las espaldas y con los pies metidos en los cepos y con unos grilletes, cantando allá en el fondo de la prisión. ¿Cómo lo hacen? Y diciendo: ¿dónde están los pentecostales? Alábelo, alábelo. En lugar de estar renegando y diciendo: nosotros somos fieles, el Señor, ¿por qué permite esto? Alabaron con tanta vida al Señor que algún predicador dijo: Dios comenzó a mover el pie allá, como cuando una melodía te agarra. Dios comenzó a mover el pie, y como la tierra es el estrado de sus pies, la tierra comenzó a temblar, y la prisión se abrió y las cadenas se cayeron. Alábalo, deme 5 minuticos que ya voy a terminar. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Edifique su vida. Construya una vida cristiana sólida, mi hermano. No sea de los que hay que estarlos visitando para que se animen. Aleluya. Que hay que llevarle serenata, pastores. Que hay que apechicharlo, abrazarlo, porque si no se descarrían. Porque yo voy a poner en duda no la solidez del fundamento, sino la solidez suya. Porque si usted es de los que cree en Cristo, debe ser tan rocoso como Cristo. Debe
debe ser tan impenetrable como Cristo. El diablo tiene que estrellarse en la vida de cada cristiano. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Háblale. A este fundamento usted puede montarle todo el peso que se le ocurra. Usted puede creer que Jesucristo es Dios y lo soporta. Aleluya. No le diga a Mahoma eso porque lo aplasta. No le diga al Dalai Lama que es Dios porque lo aplasta. No le diga a ningún líder religioso que es Dios, pero Jesucristo lo soporta. Alábelo. Alabe y glorifique el nombre del Señor. Usted puede creer en la resurrección, créalo con los ojos cerrados. Usted puede creer que Dios sana el cáncer, créalo con los ojos cerrados. No venga a reprender un demonio en el nombre de Mahoma porque se le ríe en la cara. Aleluya. La roca, colóquele el peso que sea, colóquele la fe que sea. Usted de lo que cree que Jesucristo sana, siga creyendo que Jesucristo sana, porque Él es capaz de sanar enfermedades terminales, hermano. Alguien que me ayude a creer lo que estoy diciendo. Usted puede tener la certeza de que Dios está en control de todo. Crea que Él es soberano, que se hará su soberana voluntad. Crea que Él venció la muerte, crea que Él venció las fuerzas del mal. Usted puede creer todo porque su fundamento lo aguanta. Hágase una vida sólida, inquebrantable. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Te doy gracias, Señor.